Visita escolar al kiosco morisco del Museo de Geología de la UNAM. Hola chicos, yo soy Stephanie Cali Herrera Espinosa. Y yo soy Kevin Ramírez Cortés. Bueno, pues hoy visitamos el Museo de Geología de la UNAM. Y también el kiosco morisco, uno de los más hermosos de la Ciudad de México. Fue un viaje largo, de la escuela al museo, pero nada más bello que bajar de los autobuses y ver tan magnífica vista de la Alameda Central de Santa María la Ribera, y en el centro, el gran kiosco morisco. Nuestra primera parada, el kiosco morisco. Este inmenso kiosco es la cúspide de la Alameda de Santa María la Ribera. Fue diseñado por José Ramón Ibarrera y su estructura data desde 1883, pero no es hasta principios del siglo XX cuando es traída a México. El kiosco es llamado morisco porque se asemeja mucho a la arquitectura islámica, más que nada por sus columnas y los detalles que tiene, como se puede mostrar en el video. Bueno, yo voy a decir un poco de los datos curiosos de este kiosco. El kiosco actualmente se utiliza como eventos de danza, cultura, los fines de semana y también como zona de... Este kiosco no siempre estuvo aquí. Cuando lo trajeron a inicios del siglo XX, se colocó en la Alameda Central, justo enfrente del Templo Corpus Christi. Sin embargo, por la conmemoración de la independencia, el presidente Porfirio Díaz decidió crear un monumento para conmemorar al Benemérito de las Américas. Es por eso que fue desplazado aquí, a Santa María la Ribera. La estructura está soportada por 44 columnas de metal. Son delgadas y abarcan todo el contorno de la construcción. Al interior se encuentran 8 columnas soportando una cúpula de cristal y sobre ella está una águila de bronce, la cual también, un dato curioso también es que deriva de la palabra árabe y se dice que se corrió el mito que fue donado sobre un jefe, este kiosco. En el exterior encontramos una escalinata y encima de ella un escudo de bronce con un águila devorando una serpiente, además de un mástil en el que normalmente se coloca la bandera de México. El kiosco se ha reparado en diferentes ocasiones por diferentes administraciones y se ha cambiado el vidrio por cristal común. También se ha cambiado el adoquín rosa por cemento, además de que también se agregaron las barandillas que en su diseño original no estaban implementadas. A pesar de sus múltiples construcciones, sigue manteniendo un estilo morisco, que es una mezcla entre estilos españoles y árabes. Durante los 100 años que tiene esta construcción, se ha sometido a varios mantenimientos y diseños en su estructura, debido al deterioro, ya que es una estructura muy vieja. Y la última fue en el año 2013 por el especialista de la delegación de Cuauhtémoc. En esta última reconstrucción se cambiaron más de 2.000 tornillos, se reemplazaron focos faltantes o fundidos y por el daño en la cantera se reemplazaron con injertos de escaleras. Hello, today we visit the Geology Museum and we are going to tell about a little its facade. This building is located in Jaime Torres, Boceto 176, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, Mexico. The same one that was with the order of the then President, General José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. 1 May 1900. The construction of this building began under the direction of architect Carlos López in collaboration with José Guadalupe. On September 6, 1906, the building was officially inaugurated on the occasion of the International Geological Congress. And on November 66, 1929, the institution became part of the National Mount University of Mexico, with the name of Institute of
geology of the UNAM. The design, distribution, and operation of the building was built in the electric style, with French details typical of the time in which it was lived, alternate with the pre-Hispanic motifs among others. The face of the building is covered with igneous volcanic rock. It has quadrangular shape of three almost equal blocks. In the freezer there is a beautiful quarry works showing in the high low refill fossils of the fish, shells and reptiles. In the indication of the inscription of the sum of the year, science, geology, paleontology, chemist, mythology and mineralogy. In the central body there are three decorated semicircular axes which give the strands to the measurement. Under this, ammonite fossils were sculpted and in El Museo de Geología no se había considerado como tal. De hecho, era la Facultad de Paleontología, Geología, Mineralogía y Litología de la UNAM. Sin embargo, al ampliarse el proyecto de Ciudad Universitaria, pues cada quien recibe sus facultades y mejor se decide que ese lugar va a quedar como un museo y ahí se van a exhibir algunas piezas más importantes que se descubrieron en la misma facultad. El edificio tiene un estilo neoclásico combinado con lo que es el Art Nouveau, algunos rasgos de la arquitectura prehispánica y también de la arquitectura griega. La fachada sí esconde algunos detalles que tal vez no son perceptibles la primera vez o a simple vista, como por ejemplo unas columnas con toda la alusión a la arquitectura griega en la parte superior, así como pequeños detalles en el grabado de las piedras que están en los arcos de las entradas, los cuales tienen forma de fósiles, pues haciendo referencia a lo que ya se estudiaba. También en las ventanas, en la parte superior, tienen grabadas las palabras, tienen grabadas las materias que se impartían ahí, como geología o litología. También te recibe una hermosa escalinata, donde conforme entras te sientes más pequeño en comparación al museo. Al pasar por los tres arcos, lo primero que ves es el lobby, que realmente es pequeño, y más porque unas enormes escaleras al estilo Art Nouveau llenan la habitación. Son hermosas, tienen los detalles. Sin embargo, lo que me parece más interesante es cómo la arquitectura misma te comprime, te hace sentir un poco enclaustrado, para que mientras sigas avanzando y llegues a la sala principal, todo el panorama se expanda. Coronando la habitación, un esqueleto de mamut. Se le puso el nombre de Frankie, puesto que está hecho de 12 diferentes esqueletos de mamut, cambiando género y edades, todo para conformar lo que ahora es Frankie. El mamut se encuentra en medio, y de fondo, un hermoso vitral, el cual nos cuentan que cuando el sol cae, ilumina toda la habitación con unos hermosos colores. Y eso no es todo, porque este esqueleto está rodeado por diversos tipos de minerales y rocas, las cuales no están clasificadas, al menos en esta sala, sino que realmente solo son para decorar el espacio del mamut.
como un dato importante, Frankie está justo en el centro está rodeado de columnas al estilo griego, como si fuera un Partenón, solo que en vez de poner en el centro un templo o algo así, tenemos un esqueleto, lo cual realmente le da un gran realce. Entre los muchos minerales que se encontraban ahí, me llamó mucho la atención la amatista y el cuarzo, los cuales siempre se nos ha hecho pensar, o al menos la mayoría piensa eso, sobre que tienen poderes energéticos o algo por el estilo. Aquí es donde nos aclaran que eso no es del todo cierto. Si bien tienen algo que ver con energía, no es nada sobre algo espiritual, sino más bien que cuando dos piedras de este tipo chocan entre sí a una gran velocidad, es que generan cierta cantidad de energía. Otro mineral que se me hizo bastante lindo e interesante fue la alejandrita, la cual a simple vista parece una roca un poco tosca, pero oculta algo muy bonito, y es que dependiendo del ángulo del sol en que lo veas, es que tiene diferentes tipos de colores, de matices. Esta suele tener matices tanto verdes como morados. Otro ejemplo es el ópalo, un material bonito, al menos cuando lo pulen, ya que este es el primero que yo no había visto sin pulir, sino que solo había visto la gema ya pulida y pues se ve linda, pero sin pulir no parece distinguirse de ninguna otra. Sin embargo, una reacción muy característica del ópalo es que sus componentes son un poco... Bueno, pues, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar un poquito de la clasificación de las rocas y lo que es la sal en las rocas. Bueno, en esta sala nos encontramos con diferentes rocas, más que nada cristalizadas, en las que pues tienen un proceso diferente. Y bueno, un poquito de lo que es la sal en las rocas, que también se le llama como gema o alita. Lo forman cristales de cloruro de sodio que se cristalizan en el sistema regular en una forma cúbica, rara o de otra manera. También es un mineral que suele abundar mucho en terrenos sedimentarios, pérmicos, trésicos y terciarios. Nos encontramos en cantidades considerables disueltas en el agua de mar y en algunos lagos. Suele extraerse por evaporación en balsas de poco fondo y mucha extensión que se le llama saladeras. Su composición química de la sal suele ser por los siguientes porcentajes, que es el 39.3% de sodio, el 60.7% de cloro y en algunas impurezas de sulfatos y cloruros, magnesio y calcio, que es soluble al agua, y este tipo de sal se utiliza en la industria química como fuente de sodio y cloro. También de lo un poquito que se nos habla en esta sala o que se nos puede mostrar son dos mapas en los cuales nos muestran los tipos de rocas expuestas en el territorio de México y también las provincias geológicas de México. En el primer mapa, que es el tipo de rocas expuestas en el territorio de México, nos muestra qué rocas podemos encontrar a lo largo de la península de México o en los estados, que lo clasifica por colores, que existen las rocas volcánicas continentales, rocas intrusivas plutónicas, rocas sedimentarias y sedimentos continentales, rocas sedimentarias marinas, sucesiones volcánicos sedimentarias marinas, sucesiones sedimentarias mixtas con capas marinas y continentales, y rocas metamórficas, que bueno, en el mapa, como lo podemos ver, se nos muestra por colores en donde podemos encontrar y también la cantidad. Y en el segundo mapa, que son las provincias geológicas de México, se nos muestran más que nada y como lo podemos observar, pues en este mapa podemos encontrar las provincias de cada estado de México. Por ejemplo, un ejemplo, en Sinaloa pues está el cinturón orogénico sinaloense, y también podemos encontrarlo con la cuenca del Taica de Sonora y Sinaloa. También en esta sala se nos explicó unos datos curiosos sobre el piso de la Ciudad de México, que ya como muchos saben es una piedra caliza, pero no muchos saben cómo se conforma esta piedra. Y se conforma más que nada que por fósiles que permanecen del Cretácico y pasaron a un proceso de fosilación. Y más que nada contienen estos fósiles que son los moluscosos, gasterópodos y braquiópodos.
parientes, que son prácticamente parientes de los caracoles y las conchas que encontramos en la playa. Y lo que sucede esto, o este extraño fenómeno que tiene la piedra, que sigue unas grietas blancas por su patrón, son que cuando estos murieron, al quedarse preservados en las rocas, gracias al proceso de fosilización, el material con el que está hecho el piso del metro se extrajo de montañas que anteriormente estuvieron cubiertas de agua, de mar o lagos. Prácticamente la ciencia explica que con el movimiento de las placas tectónicas y la erosión de esos terrenos se elevaron y pues prácticamente se pudieron distinguir estas piedras o fósiles. Y sí, como ya lo había mencionado, se encuentra en el piso del metro de la Ciudad de México. Y si le ponemos atención un poquito al piso, se encuentran como que parecen tornillos, caracoles o conchas. También en la sala se nos puede explicar un poquito de los tipos de rocas que nos encontramos, sus procesos, cómo se forman, sus características y también el ambiente en el que se encuentra. También unos ejemplos que estaban en los muestrarios. Pues en realidad existen 3 tipos de rocas, que son las metamórficas, las rocas sedimentarias y las rocas ígneas. Bueno, un poquito de las rocas metamórficas. Son macizos rocosos formados por procesos geológicos internos, es decir, por choque de placas con un movimiento convergente. Se genera por medio de metamorfismo. Prácticamente el metamorfismo es un proceso donde existen altas presiones a más de 1.5 o a temperaturas a más de 250 grados y existe en el ambiente del magma. Sus factores son la presión y la temperatura. Y la presión se da cuando está el choque de placas y se genera la energía y la presión. En la temperatura se da por la fricción en placas y genera unas altas temperaturas. Los ambientes en los que se encuentran estas rocas se dividen en 3, que es el térmico, el regional y el dinámico. El térmico se basa que se forman por erosión del magma caliente cuando entra en contacto con rocas sedimentarias y ocurre en zonas plutónicas. Y el regional es una combinación de los dos agentes de la temperatura y presión en zonas geociclinales, es decir, cuencas progresivas cuando se produce el choque de placas. Y el dinámico se origina en zonas de formación montañosas o de fallas debido al rozamiento que originan las presiones de la misma placa. Y algunos ejemplos que podemos encontrar de rocas en las metamórficas sería el esquisto verde, el esquisto de granate, el esquisto de grafito, el micaesquito y el serpentinita. Estos son unos pocos ejemplos de rocas, de las rocas metamórficas. Otro tipo de rocas son las rocas sedimentarias. Este tipo de rocas se genera a partir de procesos como la erosión, el transporte y la sedimentación, que prácticamente son sedimentos formados de manera común en ríos o en cualquier otro lugar acuoso. También existe la litificación, que es un proceso generalmente de compactación y consiste en el cambio de volumen y en el cambio de mineral de un mineral a otro. Existen los ambientes que se puede generar esta roca sedimentaria, que son los terrestres y los marinos. En los terrestres los podemos encontrar en glaciares, fluvial, pantanoso, albúfero y deltaico. Y en los ambientes marinos en el nerítico, batial y abical. Su clasificación se encuentra por los dendríticos y rocas no dendríticas. Las dendríticas son conglomerados arsénicos formados por fragmentos de otras rocas después de un transporte, es decir, que se van formando sobre un transporte o cuando llegan estas corrientes de río, existe un transporte y existe la identificación, y es cuando se dan estas rocas. Y la clasificación por no dendríticas están por las químicas y los organogramas, que son formados a partir de precipitación o por acumulado de sustancias de origen orgánico. Unos ejemplos de estas rocas sería el carbón, la limolita, arenisca, halita y lutolita. También existen las rocas ígneas, como ya lo habíamos dicho, que en estos 3 tipos. Prácticamente las rocas ígneas son conocidas como rocas magmáticas o rocas volcánicas.
Su formación se basa a partir de procesos de enfriamiento o material magmático también. Existen dos ambientes en la formación de estas rocas, que son las oceánicas y las continentales. En las oceánicas se les dice rocas básicas y en las continentales se les dice rocas ácidas. Su proceso que llevan estas rocas es un proceso lento cuando ocurre en las profundidades de la corteza terrestre y más rápido cuando se acerca a la superficie. También un factor importante es el enfriamiento, ya que existen dos, que es el lento profundo y el rápido a la superficie. El lento a profundo se generan rocas plutónicas intrusivas y el rápido a la superficie se genera por rocas volcánicas intrusivas. También existen tipos de rocas magmáticas o también ígneas, como lo habíamos platicado, que son las plutónicas, las volcánicas y la filomeniana. La plutónica se genera en cámaras magmáticas, perdón, y la volcánica se forman prácticamente en la superficie del volcán, y la filoniana se genera por los filones. Los filones se encuentran a un costado de los volcanes, que son pequeños agujeros en los que salen gases y los magmas. Un poquito de la descripción de las rocas plutónicas, que es un grano que se enfría lentamente en el interior de la Tierra antes de salir y provoca granos a más o menos uniformes de tamaño de 1 milímetro con textura granular. Las volcánicas se enfría en la superficie a través del volcán. Su enfriamiento es rápido, por lo cual se cristaliza muy poco y su tamaño es microscópico con textura vítrea. Las filonianas tienen un enfriamiento que puede ser lento o rápido y su tamaño es grande, con una textura que se le dice porfídicos. Y estas salen por grietas o vetas o filones, que ya lo habíamos platicado, que los filones se encuentran a un costado de los volcanes. Algunos ejemplos de estas rocas serían la riolita, la escoria, la pumita, el gabbro, la tuba y obviamente existen más, pero estos son unos de los 5 ejemplos de esta roca. Bueno, también en el taller de museo de geología hicimos una actividad en la cual se nos dio un pequeño esquema sobre de dónde viene cada roca y se nos dio un ejemplo para colocar en el nombre o en dónde se encuentran este tipo de rocas. Por ejemplo, se nos dio en las rocas metamórficas la roca pizarra, filita, esquisto, gneis y el mármol. En el tipo de rocas ígneas se nos dio en las intrusivas el granito, la diorita, el gravo, y por la parte extrusivas el basalto, el andesita, la riolita, el ignimbrita y la obsidiana. Por la parte de las rocas sedimentarias, en las clásticas se nos dio el conglomerado, la brecha, la arenisca, la lilomita, la lutita. Y por las biogénicas, la caliza, el carbón, la dolemía, la fosforita. Y por las químicas, la evaporita y la hierostón. Prácticamente en esta actividad se nos dio y teníamos que colocarla por donde se encontraban. Por ejemplo, en cada una de estas rocas que se nos dio, pudimos observar sus características y las diferencias sobre cada una de estas, como lo estamos viendo ahorita en las imágenes de cómo realizamos esta pequeña actividad y cómo quedó el resultado final, ya colocando cada roca en donde se encuentra. Para cerrar el video, hablaremos del ciclo de las rocas. También le vamos a hablar un poquito sobre el ciclo de las rocas, que es muy importante conocerlo, ya que pues es todo un proceso en el cual se llevan aparte todo este tipo de rocas que ya fueron mencionadas. Este proceso se establece como que se forman o se van transformándose a lo largo del tiempo. Pueden tardar millones de años, por lo cual no es perceptible a la escala de los humanos, ya que existen rocas desde la existencia de la Tierra. El ciclo inicia en las rocas ígneas, que, como ya lo habíamos mencionado, se dan en la corteza, y después de ahí continúan con las rocas sedimentarias, que se dan en la superficie, y lo completa con las rocas metamórficas en su camino hacia el manto de la Tierra. Nos vamos con el punto 1, que son los minerales en la Tierra,
que se empiezan a formar a partir de fundidos que provienen principalmente de la litosfera, la cual está debajo de la corteza terrestre y encima del manto. De ahí le seguimos con el punto 2, que es de la litosfera y el manto. Se derivan de los fundidos que interactúan con las partes basales de la corteza y se generan magmas. Después de ahí nos vamos con el punto 3 del ciclo de las rocas, que es cuando el magma se enfría. Por debajo de la superficie se generan rocas plutónicas o intrusivas, pero si es expulsado en zonas volcánicas, se generan rocas volcánicas o extrusivas. Ambas se conocen como rocas ígneas, que ya lo habíamos mencionado en este tipo de rocas. De ahí nos vamos con el punto 4, que es cuando estas rocas volcánicas se emergen. Se exponen muy rápidamente a la superficie. Son lavadas, fragmentadas, removidas, erosionadas.